Porque hay cambios también, sí, pero es muy importante que tú sepas que Dios te ha colocado en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y vamos a abrir, ya tienen 1 Corintios capítulo 12. Y vamos a leer este pasaje. Dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Verso 13 y 14. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. En esta mañana, pues no sé, yo creo que ya ustedes están siendo orientados y podemos observar el tema. El tema son los dones espirituales. Y los dones espirituales, el punto principal que vamos a tocar, son los dones espirituales. Dios los dio para mostrar su gloria. Yo le preguntaba al Señor, y yo le decía: Señor, ¿por qué nos diste tus dones? Yo sé de muchas, pero yo quisiera una respuesta. Y saben ustedes, estando durmiendo, yo oí la voz del Espíritu, yo oí la voz del Señor y me dijo: di los dones para mi gloria, para mostrar mi gloria. Y yo abrí los ojos y me incorporé y yo dije: Señor, los dones que tú le has dado a tu iglesia son para mostrar tu gloria, para mostrar quién eres tú. Por lo tanto, encontramos que Dios muestra su gloria al manifestar su gracia. Dios muestra su gloria para que sea eficaz el evangelio, para que el evangelio sea eficaz a través de nuestras vidas, para satisfacer las necesidades humanas, para perfeccionar a los santos, para hacer libre de manera eficaz al creyente, para hacer que nosotros tengamos victoria sobre la lucha que nosotros tenemos contra Satanás, hermanos. Por lo que nosotros debemos de entender que es un privilegio. ¿Sí me escucharon esta parte? Es un privilegio. ¿Cuántos son salvos aquí? ¿Cuántos han dicho: yo acepté a Cristo en mi corazón? El que ha aceptado a Cristo en su corazón tiene un privilegio, porque ha sido insertado en el cuerpo de Cristo y para tener un don sobrenatural. Pero cuando el apóstol Pablo está diciendo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, no está hablando de los dones naturales con los que nacemos, o la gracia, las manualidades o las inteligencias que nosotros podemos tener. Son los dones espirituales dados por el Espíritu Santo de una manera sobrenatural. Los siguientes 4 capítulos encontramos desde el capítulo 11 al capítulo 14, entonces serían 11, 12, 13, 14. Esos 4 capítulos están dedicados a resolver los problemas relacionados con las reuniones de adoración. O sea, el apóstol Pablo, esos 4 capítulos, empieza a hablarle a la iglesia y empieza a hablar con la iglesia, les escribe, porque hay ciertas necesidades dentro de la iglesia y el apóstol Pablo tiene que atender esas necesidades dentro de la iglesia. Ay, hermanos, qué difícil es cuando hay necesidades en la iglesia, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Ustedes dicen que sí o dicen que no? Sí, claro que sí. Y el apóstol Pablo tenía que tragar gordo y ponerse así, de pie, en medio de mucho tiempo de oración, ¿verdad? Y escribirle a la carta a los corintios. Y les escribe
¿Por qué? Porque había problemas con la oración, con la profecía, con la celebración de la Santa Cena, con los dones espirituales, con lo que es el significado del amor, la profecía, el hablar en lenguas y la forma correcta de adorar a Dios. Ay, Dios mío, qué cosas tan difíciles para el apóstol Pablo tuvo que enfrentar. ¿Cómo ven? ¿Sería fácil? No. Claro que no. Y encontramos, ¿verdad?, que en este pasaje el apóstol Pablo expresa que él no quiere que se ignore acerca de los dones espirituales. Y nos especifica la naturaleza, porque está diciendo los dones espirituales. Esta es la manifestación sobrenatural que viene, ¿verdad?, dado por el Espíritu Santo. Y quiero que escuche bien esto: operando por medio de los creyentes. El Espíritu Santo opera los dones por medio de ¿quién? De mí. ¿Sí? ¿De quién es? De mí. El Espíritu Santo obra a través de mí. Tú, quien ha aceptado a Cristo en su corazón, diga: el Espíritu Santo obra a través de mí. Los que no han aceptado a Cristo en su corazón, quiero decirles que son bendecidos, porque nosotros les ministramos para que acepten a Cristo en su corazón. Qué hermoso, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué hermoso! Este pasaje, ¿verdad?, nos habla el apóstol Pablo y nos dice: no quiero que tú ignores, que pases por alto, que los dones, la manifestación de los dones son reales para el bien ¿de quiénes? De todos. Los dones no nos pertenecen, hermanos. El don no me pertenece. No puedo decir: yo tengo el don de discernimiento de lenguas, y me pongo a hablar en lenguas y me pongo a entender las lenguas y digo: ay, Señor, el Señor me dijo que me ama. No es así. Los dones son para edificación ¿de quién? Del cuerpo de Cristo. Por lo que el Espíritu capacita a los miembros de la iglesia de Cristo a recibir, a desarrollar, a aplicar los dones en unidad. ¿Cómo, hermanos? En unidad. Cualquiera que sea el don, es el mismo Espíritu. Porque no es, ¿verdad?, otro espíritu. No es el arcángel Gabriel y Miguel operando. No. Es el Espíritu Santo que actúa en mí, el que actúa en ¿quién? En ti. ¿Sí? El Espíritu Santo, el que actúa en ti, es el mismo que actúa en mí. Es el mismo Espíritu el que está obrando en la vida del creyente, dado que el Espíritu Santo está detrás de cada don. ¿Sí, hermanos? Está detrás de cada don, detrás de cada una de las personas que Dios está usando. El Espíritu Santo es el que está obrando en la vida del creyente, y ese don se distribuye al pueblo del Señor. Y no debería darse ningún orgullo. Yo no me puedo sentir orgullosa. Yo tengo el don de lenguas. O yo puedo interpretar las lenguas y, tú no lo puedes hacer. Eso no es asunto de nosotros, hermanos. Eso no es asunto de que yo diga: yo soy muy espiritual y por eso las entiendo. O yo oigo la voz de Dios y eso me hace ser espiritual. No. Es Dios a quien le place usar y dar el don a las personas. No deberíamos sentirnos orgullosos ni que eso ocasionara división. Los dones no deben ocasionar división entre nosotros. Y el apóstol Pablo, quiero decirles que estaba hablándole a los corintios y les estaba tratando este asunto,
porque había división. Por eso el apóstol Pablo dijo, unos dicen que unos son de Apolos, otros son de Cefas, otros son de míos, pero no, es el mismo espíritu. Y si es el mismo espíritu, debemos de ser todos unidos. No debe de haber división. El Espíritu Santo no es promotor de las divisiones, es promotor de la unidad. ¿Sí? Si quieren luego se los paso, así como los tengo escritos, se los estoy diciendo. Y eso no lo escribí ahorita. El capítulo 12 al 14, el Pablo trata los dones del Espíritu que se dan en el cuerpo de Cristo. Eso es donde será parte indispensable. Los dones son una parte indispensable para el ministerio de nosotros como iglesia, hermanos. Es indispensable porque cuando los dones no están funcionando, nosotros en nuestras propias fuerzas estamos trabajando la obra de Dios. Quiero que me escuche bien esta parte. Bien, bien. Si tú estás trabajando, si tú estás haciendo algo y tú no estás teniendo una relación con Dios, el Espíritu Santo no te está respaldando, tú estás haciendo las cosas en tus propias fuerzas y por eso no tenemos el resultado que queremos tener, que anhelamos tener. Dios quiere que sus dones continúen operando hasta cuando Cristo venga. Los dones espirituales se observan con la manifestación, con la operación de Cristo en nosotros los creyentes. ¿Cuál es el propósito de Dios al crear la iglesia y darle los dones? Ya les decía, ¿verdad? Es dar a conocer su gloria. Dar a conocer su gloria. ¿Qué quiere decir? ¿Quién es Él? ¿Qué hace Él? ¿Cómo lo hace? ¿Por qué lo hace? Y vamos a ver algunas cosas muy importantes. Número 1, vamos a ver el que Dios quiere manifestar en la gracia. O sea, nosotros entramos a la gracia cuando tú aceptaste a Cristo en tu corazón. Tú entraste a su gracia, a ese regalo inmerecido, a esa obra sobrenatural de la salvación. Cuando tú entraste en su gracia, entonces se manifiesta el poder y el amor del Espíritu Santo. ¿Y cómo es que se manifiesta el poder y el amor? El amor de Dios, hermanos, se muestra en nuestras vidas. Hay veces que podemos decir y observar que Dios nos ama más de lo que nosotros nos amamos a nosotros mismos. Porque Dios siempre va a querer el beneficio, siempre va a querer lo bueno para nosotros, siempre. Pero nosotros a veces no lo aceptamos. Dios muestra en su gracia el poder que tiene el Espíritu y su amor. Lo muestra. Pablo escribe y dice, todos hemos sido bautizados. En el versículo 13 de 1 Corintios capítulo 12, dice, todos hemos sido ¿qué? Bautizados. ¿Quiénes todos? Todos los que hemos aceptado a Cristo. A lo mejor hay alguien que se siente el patito feo. A lo mejor hay alguien que dice, es que no me gustan mis cabellos valientes. ¿Sí saben por qué son valientes? Porque no se echan para atrás, siempre están de pie. ¿Sí? A lo mejor dices, yo no, y tú puedes verte a ti mismo ante un espejo, o tú puedes verte lo que hay dentro de ti, y tú puedes pensar que Dios no te ama por lo que hay dentro de ti, o por cómo piensas, o cómo sientes, o cómo ves, o cómo vives. Yo quiero decirte que Dios te ama, que murió en la cruz por ti. Y cuando tú le aceptaste, aún en medio de todo lo que tú puedas hacer, de todo lo que tú puedas hacer, quiero decirte que Dios te insertó en su cuerpo. No por quién eres,
No por lo que vayas a hacer, no por lo que tengas. Dios te insertó en su cuerpo porque Él te amó y Él decidió a todo cristiano meterlo en su cuerpo. Yo digo, gracias Señor, porque tú me insertaste en tu cuerpo cuando te acepté. Estas palabras se extienden a un círculo mucho más amplio que el de la comunidad de Corinto. Esto, hermanos, esto es mucho más amplio. Nosotros como iglesia tenemos amigos y a lo mejor tú eres, existen personas litistas. Tú sí puedes ser mi amigo, tú no, tú sí, tú no. Pero quiero decirte que el Espíritu de Dios no es litista. ¿No les gusta esta parte? Porque rubios y morenos están en el cuerpo de Cristo insertados, tal vez en el mismo lugar y juntitos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Cómo me gusta esa parte? El círculo del Espíritu de Dios es grande. Tú a lo mejor tienes un grupo cerrado de amigos. Somos tan pequeños en la mente y en el sentir que a veces nos sentimos muy finos. No, hermanos, el Espíritu de Dios tiene un círculo muy amplio. Y los dones tienen lomas, y tiene libertad, y tiene el Shaddai, y tiene la roca, y tiene casa de paz, y todos ellos, por el mismo Espíritu, nos ha dado dones. Así sea una iglesia que se haya levantado en el tiradero, donde no hay agua, donde la gente no tiene letras, pero ese Espíritu los ha insertado en su cuerpo y les ha dado dones que a lo mejor los usa de una manera más poderosa que a ti y a mí. Sí, hermanos, el círculo del Espíritu es amplio. Los verdaderos creyentes en Cristo han sido bautizados. Lo segundo es que Dios contribuye para que sea eficaz. El Espíritu Santo hace real los dones. Es que esto, hermanos, nos debe de hacer a nosotros anhelar que el Espíritu de Dios se mueva en nuestra vida con los dones sobrenaturales. Los dones sobrenaturales no es que yo cocine bien. Los dones sobrenaturales es que yo vea, el Espíritu de Dios me diga, Alicia, esa niña, si no se quite de ahí, está por voltearse ese aceite, está hirviendo. Y entonces el Espíritu me movió, quito a la niña y de una manera sobrenatural o que no sé cómo, se voltea el aceite que estaba hirviendo y evitamos algo. Lo puede dar el Espíritu. El Espíritu te puede hacer ver y hablar a tu corazón y decirte, no pases por allí, cambia de rumbo. Y el Señor te habla palabra de ciencia, palabra de sabiduría. De pronto el Espíritu Santo, tú tienes alguna carencia o la iglesia está pasando por una situación de carencia y el Espíritu Santo habla a alguien y dices que el Señor me dice que vamos a salir adelante y Él va a dar la provisión para esto. Don de fe. Don de fe. Esto es algo hermoso. Aquí tuvo que haber el don de fe para que existiera este edificio que hay. De verdad. Tuvo que haber un don de fe para creer que no solamente llegan los que están, sino van a llegar más de los que están. Hace que sea la predicación, nuestra predicación, hace que sea eficaz al confirmar el evangelio. Eso hace los dones. Que cuando yo predico, no quiere decir, hermanos, a lo mejor no quiero que se malentienda. No quiero decir, esto tenemos que verlo. No quiere decir que si tú no tienes el don dices, entonces yo no predico, porque si predico y no tengo el don, pues entonces no va a suceder nada, porque nos vamos a los extremos.
No, dice el Señor, id y haced discípulos, id y predicad el evangelio. Pero yo estoy hablando de que es más fácil. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? Es más fácil. El Espíritu se mueve y hace más real en la vida del cristiano el mensaje y en la gente que no conoce del evangelio. Tercero, satisface las necesidades humanas y fortalece, edifica espiritualmente a la iglesia y a los creyentes. Los dones, hermanos, hacen que nosotros tengamos, ¿verdad?, plenitud en el Señor, en su cuerpo. Aquí Pablo recalca la unidad de la iglesia en sus diversas formas. Hace notar las diferencias, ¿verdad?, raciales, culturales y sociales que existían en Corinto, porque los corintios, quiero decirles que venían de diferentes lugares porque era un puerto y había rubios, a lo mejor había gente como le llaman, que es muy güera, que les llaman ¿cómo? Blancos, incluso que tienen su piel blanca, albinos, ¿verdad? Albinos puede ser, y un negrito de esos color azul marino. Y pudiera ser que estaba ahí un pelirrojo o una pelirroja. O pudiera ser que había un chino, un mongol. Pues quiero decirles que eso, hermanos, no importaba. Esclavos y libres había en Corinto, esclavos libres y de diversas razas, allí con dinero y sin dinero, con zapatos y sin zapatos. Y no había elitismo. Ciertamente, si había ciertas situaciones de abuso de dones por las que el apóstol Pablo tiene que escribir esta carta. Por lo tanto, si la iglesia practica la discriminación, estaría en contraste directo con la obra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no está de acuerdo con la discriminación. Toda la gente que ha sido renovada espiritualmente en Cristo, somos iguales los unos a los otros, seamos esclavos o seamos libres. Y vamos a ver que perfecciona a los creyentes en el amor nacido de corazón y de buena conciencia y de fe no fingida. En un cuerpo, aquí Pablo recalca la unidad de la iglesia en sus diversas formas. Pero saben, el Señor nos ha llamado, hermanos, a librar también a través de los dones, del mover del Espíritu Santo, nos hace librar de manera eficaz la batalla que tenemos contra Satanás y las fuerzas del mal. Nosotros como iglesia, dice la Escritura, que somos un cuerpo, un cuerpo. Nos ha unido un mismo espíritu. Nosotros nos dice que tenemos nuestra identidad, ¿en dónde? Es en Cristo. Nuestra identidad no está en la economía que tenemos. Nuestra identidad no está en una posición sociocultural. Nuestra identidad no está en el lugar en que residimos o en el que vivimos. Nuestra identidad no se encuentra en donde trabajamos, ni quiénes somos. Nuestra identidad de todos está en Cristo. Y cada uno de nosotros vamos a edificar al que está a nuestro lado. Porque dice que así como el cuerpo es uno, ¿el cuerpo cuántos son? Pero está compuesto por muchos miembros. Y los miembros, cada miembro trabaja para edificar ¿a quién? ¿Para edificarse a sí mismo? No, para edificar a otro. Pero aunque tú uses el champú, ¿verdad?, de Herbal, y el otro use sin nombre porque lo compró con el de la esquina, suelto,
Aunque usen de diferente champú, diferente ropa, se use de diferente marca, con marca o sin marca, ante los ojos del Señor, ¿qué somos? Iguales. Tal vez a algunos no les guste mucho, pero pues así, es así. El Espíritu nos une y nos hace que nos podamos edificar los unos a los otros. Nos podamos bendecir. Ese es el trabajo del Espíritu. Y en esta mañana, dice la Escritura, ¿verdad? Además el cuerpo no es un solo miembro, sino que muchos. Yo quiero compartirte en esta mañana que Dios quiere mostrar su gloria a través de tu vida. ¿Sí? ¿De quién? De mi vida. Y quiero decirte que Él va a mostrar su gloria cuando tú pongas a trabajar lo que Dios ha dado en tu vida para que esta iglesia pueda ser edificada. ¿Es cierto? Yo te voy a edificar y tú me vas a edificar. Porque cuando tú trabajas en lo que a ti te toca, tú me edificas a mí. Cuando yo trabajo y hago lo que Dios me ha llamado a hacer, yo te edifico a ti. Y ahí hay un equilibrio. Así como cuando caminamos y no nos vamos de lado, ¿verdad? ¿O sí? ¿Cómo caminamos? Correctamente, derechitos. A menos que un pie lo traigas lastimado, a menos que una mano la tengas mal. Pero cuando el cuerpo está así enfermito, hay que sanarlo. Hay que orar. Hay que orar para que el Señor sane. Pero por lo regular caminamos. El cuerpo camina. Todos los miembros caminan juntos. Todos son edificados juntos. Hacemos la obra del Evangelio juntos. Y avanzamos todos juntos. ¿Tú sabes dónde Dios te ha puesto? Hay quienes sí saben. Hay quienes no saben. Los que no saben quisieran saber qué Dios tiene para tu vida, cómo Dios te quisiera usar. Y los que ya saben quieren seguir edificando a la iglesia. ¿O ya se cansaron? Si tú te has cansado es porque lo has hecho en tus fuerzas. Cuando un cristiano que está trabajando en la obra se cansa, porque hay dos clases de cansancio. El cansancio normal, tú vas, tú duermes, te alimentas, reposas y descansas, pero hay un cansancio que va más allá. El cansancio que te impide querer seguir continuando en la obra. Ya me cansé. Es porque lo has hecho en tus fuerzas. Porque el Espíritu no has permitido que lo haga a través de tu vida. Porque te has fijado en todo menos en el Señor. Tienes tú que agarrarte de Él, permitir que su Espíritu obre en tu vida. Entonces hay dos llamados. Uno es para los que no saben y otro es para los que ya saben. Así es que pónganse de pie. Hoy va a haber elección.